Bueno, ha sido una de las grandes polémicas esta semana, probablemente. La presidenta de la República, Michelle Bachelet, nombró a la ex ministra del Trabajo y también de Justicia, Javiera Blanco, como consejera del Consejo de Defensa del Estado. La entidad se enfoca principalmente en asesorar, defender y representar los intereses patrimoniales y también los no patrimoniales del Estado y sus organismos. ¿Tiene otro rol este consejo? ¿Traerá alguna implicancia el nombramiento de la ex ministra? ¿Cuáles son los criterios que se aplican? ¿Habrá que corregirlos? Bueno, vamos a conversar de todo esto con el director ejecutivo de Ciudadano Inteligente, Pablo Collada, que ya nos acompaña aquí en el estudio. Pablo, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Carla. Bien, quiero partir preguntándote tu opinión sobre esta designación. Obviamente es una facultad de la presidenta y ella lo ha hecho en esa facultad. Claro. Ayer lo defendió de esto. Sí, bueno, yo vería tres cosas. Ahora sí que lo bueno, lo malo y lo feo. Ya. Lo bueno del asunto es que, se equilibra la estructura del Consejo con 6 hombres y 6 mujeres, ¿no? Digo, si queremos verle algo bueno al asunto, eso, y que efectivamente, la ex ministra tiene un conjunto de cualidades y de experiencia que hay que reconocerlo, ¿no? Lo malo de esto es que efectivamente es un nombramiento que, por decirlo menos, es polémico. Es un nombramiento que parece que no tiene la sensibilidad de lo que pasó hace 105 o 106 días, cuando sale de sus últimas funciones, envuelta de una serie de escándalos vinculados con su participación antes en Gendarmería, de su participación en materia de todo lo que tenía que ver con el Sename, una defensa bastante dolorosa en el Congreso. Entonces, llega su nombramiento en un momento bastante delicado y que parece que en realidad no se toma en cuenta esa sensibilidad. Más allá de las competencias y capacidades profesionales, hay un tema de sensibilidad política que no se atiende de ninguna manera. Y lo feo al final es que siguen existiendo estos formatos de designación de la presidencia que apunta con el dedo y dice esta sí, esta no, y que parece que no existen más actores. Ya a estas alturas de la vida política, a estas alturas de la participación política de más actores, parece que tenemos muchas posibilidades de involucrar a más actores. Empiezan a haber ejercicios de participación en lo que se nombra un consejo que apoya, acompañe, que tenga voz. Si quieres no voto, pero que tenga una voz más ciudadana, es un puesto que va a durar o que podría durar hasta 30 años. Y sin embargo, no se le consulta a nadie, no existe una voz de otros actores expertos, actores que podrían venir de diferentes ámbitos y que tengan una opinión al respecto. Y entonces llega esta designación así a dedazo y que efectivamente deja un mal sabor de boca. Ahora, hay varios planos, ¿no?, en el análisis, como tú dices. Quiero partir de lo más inmediato, lo más reciente y lo más polémico, y luego nos vamos al fondo, que tiene que ver con cómo se nombra, si es normal o no que un cargo dure hasta los 75 años como este, etcétera, que me parece que es el tema que debería quedarnos y permanecer para mejorar. Pero respecto del nombramiento de Javiera Blanco, no son pocos los que han interpretado esto como de alguna manera un gesto de agradecimiento, ¿no?, por lo leal que fue Javiera Blanco con el gobierno de la presidenta Bachelet, por la manera como ella enfrentó todos los cuestionamientos, como la manera en que se mantuvo en el gabinete hasta última hora. Ella además fue vocera de la campaña de la presidenta Michelle Bachelet, una de las personas fundamentales dentro de su comando de campaña. ¿Cuál es la señal que tú has visto, que sientes, que percibes, que le llega al ciudadano común? Porque esto se da además en un contexto mayor, que no solo tiene que ver con la discusión de los nombramientos o no, si estamos en el mejor momento político del gobierno o no, si es que es muy reciente lo del Sename o no. También con un Chile más desconfiado, también con un Chile que de alguna manera siente que a lo mejor no hay demasiado tiraje de la chimenea. ¿Cuál es la señal que recibe el ciudadano para Ciudadano Inteligente? Bueno, yo creo que es una señal de desinterés por esa opinión y por esa sensibilidad y por ese descontento, ¿no? O sea, cuando existe todo este conjunto de polémicas y de un historial que verdaderamente, o sea, por decirlo menos y hacerlo honestamente, fue muy polémico, ¿no? Y estuvo lleno de tensiones. Entonces, cuando no existe una sensibilidad respecto a eso, pues uno dice, de verdad les da igual. O sea, les da igual, y si tiene que hacer un gesto de agradecimiento es porque ella tiene algo que agradecer, no porque parece que se toma la decisión en función de un bien mayor o de que es algo que tiene que ver con algo que le agrade, que le importe, que se siente identificada a la ciudadanía. Es algo que de verdad te aleja. O sea, decir, a ver, no puede ser que después de todas estas situaciones complicadas de hace pocos meses llegue y
ponga a una persona que hirió tantas susceptibilidades. Porque además aquí no se trata solo de una sensación subjetiva, para objetivar también la conversación que estamos teniendo, porque alguien podría decir, bueno, pero ¿cuál es el problema? Es facultad de la presidenta, ya verá lo que hace, que es cierto, digamos, desde el punto de vista de la ley, pero aquí hay hechos concretos, que es que, por ejemplo, Javiera Blanco está siendo indagada o es parte de la indagatoria que sigue adelante el Ministerio Público con el Consejo de Defensa del Estado como querellante en el caso de las pensiones abultadas de Gendarmería. El mismo día que nos enteramos de su designación, la Contraloría emitió un dictamen donde se decía que parte o algunas de las contrataciones que ella había hecho, solicitado, autorizado, no eran al lugar y esas personas fueron desvinculadas. Además, hay otros casos en los que se le ha pedido al Consejo de Defensa del Estado que se manifieste, que es el caso del Sename y el caso de los errores en el padrón electoral, del registro civil y todo el entuerto que hubo para las elecciones del año pasado, para las municipales. En ambos casos ella tuvo un rol súper preponderante como ministra de Justicia. Entonces queda como atrapada entre ser consejera del Consejo de Defensa del Estado y el rol que tiene que cumplir ese organismo frente a causas que a ella la vinculan. Ahí hay un hecho objetivo. Entonces yo te pregunto, ¿qué crees tú que pasa por la cabeza de la presidenta Bachelet, aunque nadie lo puede saber, o de las autoridades, o qué pasa en Chile que esto se produce? Porque me imagino que habrá, no sé, otros abogados. Yo no quiero dudar de la competencia de Javiera Blanco, puede tener una carrera brillante, pero habrá otros que son igual o más brillantes que a lo mejor están absolutamente libres de ese tipo de cuestionamiento. Bueno, algo que digo es una práctica, tristemente, es una práctica que se lleva a cabo en Chile y se lleva a cabo en muchos lugares cuando un presidente va de salida. Y de hecho algunas veces hasta parece que se planea eso, ¿no? O sea, pasaron casi 2 años sin que existiera un nombramiento de en este puesto. Entonces, es algo que de pronto sucede, pasó con Obama, pasó en el anterior gobierno del presidente Piñera, en el que se aplazan para cuando ya casi el presidente va de salida, poner a alguien justamente de su confianza. No quiero utilizar ese término, pero casi que para borrar los rastros que pudieran quedar ahí, o sea, como algunas polémicas con alguien de tu confianza, ¿no? Entonces, sí es una situación que queda bastante enturbiada por este nombramiento y que sí llega una persona que, pues, parece, o al menos a primeras luces, como tú mencionabas, parece que está llena o plagada de conflictos de interés por cosas en las que ella estuvo involucrada, que ella tuvo una cercanía muy corta, digamos, en estos diferentes roles, en el Ministerio de Justicia, con el Sename, con Gendarmería, y que son casos que está adoptando el Consejo de Defensa. Entonces sí, parece complicado, parece que lo que se deja es, bueno, pues queda una persona que va a estar a cargo de mantener la cosa sin demasiado alboroto y de proteger ciertos historiales. Ahora, lo dijo la presidenta ayer y obviamente es una de los escenarios y de las posibilidades. Ella dice si ella o cualquier otro consejero tiene un problema, un conflicto de interés, si conoce a una persona, si está involucrada en este caso, puede inhabilitarse. Y Javiera Blanco probablemente se tenga que inhabilitar como consejera del Consejo de Defensa del Estado. ¿Basta? Pues es que ya no queda de otra. En realidad, más bien es como esa situación y uno, ahí estaremos al pendiente. Y son el tipo de cosas que a veces se nos olvida. En el nombramiento es todo muy alborotado. ¿Cómo es posible que haya llegado con todo este conjunto de conflictos? Y luego empieza a operar y ya nadie, no es la nota, no es el caso fuerte. Vamos a esperar, vamos a tratar de estar al pendientes y de cuando existan estos casos que se tengan que solucionar, que la ahora consejera sí se pueda mantener al margen y no participar tanto, ¿no? Ya es lo que queda, no hay demasiadas opciones, pero es ponerse en una situación que genera otras exigencias y es parte de lo que uno dice, bueno, ahora sí que rudeza innecesaria, ¿no? ¿Por qué ponerse en una situación que genera más conflictividad, que genera tensión, que genera que el Consejo de Defensa del Estado, una figura tan importante y que requiere tanta confianza porque es una figura que busca proteger el patrimonio o los intereses patrimoniales y no patrimoniales, como decían en la nota, que genera esta tensión, a ver si se inhabilita, a ver si no, estemos al pendiente? No, yo quiero una entidad que... ¿Le hace un daño esta nominación a tu juicio al Consejo de Defensa del Estado? Yo creo que sí, porque es una figura que tiene que tener este rol de verdad de mucha seriedad, de mucha confianza, de mucha cercanía, de saber que los intereses de verdad están protegidos. Y cuando entra una figura tan polémica, bueno, pues no le hace nada bien, no le hace nada bien porque tiene que estar cuidándose, oye Javiera, por favor, inhabilítate aquí, inhabilítate allá, y eso genera también una situación pues que ahora sí que
deberíamos de no exigirle, o sea, dedíquense a lo que se tienen que dedicar y que todos los consejeros trabajen a plenitud porque su historial se los permite y no que tenga que haber ahí cuidándose, ¿no? Como chivo en cristalería. Esto nos lleva al fondo del asunto, que es la manera como se designa o cómo se nomina para algunos cargos, entre otros estos, de consejeros del Consejo de Defensa del Estado. De los 12 miembros, hay por lo menos 9 que tienen una militancia política activa, conocida. Y yo ayer me preguntaba en cuántos trabajos importa cuál es tu militancia política. Finalmente es algo que debería no importar. Si se trata además de defender los intereses patrimoniales y no patrimoniales de todo el país, no de un sector político. Y la política sigue teniendo mucho peso. ¿Qué tan complejo es eso? Sobre todo en los tiempos que corren, que finalmente aquí lleguen personas que necesariamente tengan que tener la autorización, la visa, la cuña política, el pituto político para entrar. No quiero decir con esto que todos los consejeros sean unos apitutados ni dudar de la calidad profesional de cada uno, pero inevitablemente aquí la política ha permeado cargos que debiesen ser más bien neutrales a mi juicio. No sé si tú lo ves así. Es que justamente, particularmente en este tipo de cargos, por ejemplo, estos consejeros, los consejeros del CERVEL, por ejemplo, también, que son figuras que tienen periodos largos, que protegen estas o que buscan liderar estas entidades que tienen que ser tan neutrales en el ámbito político y al final se acaban convirtiendo en espacios de pugna, ¿no? Bueno, a ver, tratemos de poner un balance, si aquí hay unos que son más DC o más RN y otros, pongamos otros equilibremos. ¿no? O sea, y creo que eso no necesariamente le hace bien porque se genera esta tensión entre los mismos grupos políticos y ahí es donde es tan importante involucrar a otros actores en los procesos de selección, de cuestionamiento, de revisión. Y eso es algo que se ha solicitado desde la sociedad civil, que a figuras, por ejemplo, como el Consejo del CERVEL mismo, bueno, que se abra la discusión. O sea, hay muchos actores que tenemos cosas que decir y creemos que podemos aportar valor en esta discusión justamente para despolitizar estas figuras tan importantes. Porque entonces también al interior empiezan a darse estos acuerdos que es, bueno, para esta situación protegemos tus intereses, pero para la siguiente tú me proteges a mí. Y es algo que sucede en estas entidades, ¿no? Entonces es importante tratar de despolitizarlas y eso se hace abriendo los procesos de discusión y debate de quiénes tienen que estar ahí y que los procesos de designación ya se renueven. No es posible que sigan existiendo estos formatos de Algunos proponen implementar el sistema de alta dirección pública, por ejemplo, en el caso de este tipo de designaciones. ¿Cuál es el juicio que tienen ustedes desde Ciudadano Inteligente del sistema de alta dirección pública? Porque si bien es un sistema que lo que busca es premiar la meritocracia, la trayectoria, la independencia política y de alguna manera hacer un proceso de selección neutral sin el pituto, también hemos visto que los gobiernos no han respetado demasiado esto. Durante el gobierno de Michelle Bachelet, en este caso, y también durante el gobierno de Sebastián Piñera, para hablar del otro sector, para mostrar que esto es transversal, se removió en el primer año de gobierno a muchísima gente que había llegado por alta dirección pública. No sé cuál es el balance total, pero en los primeros meses hablábamos de un 50 o un 60% de los cargos de alta dirección pública removidos. Entonces, nuevamente vemos que ahí el cambio en la política genera una tensión y va en contra del espíritu con el que se legisló esto. ¿Qué evaluación hacen ustedes de la alta dirección pública? ¿Ha sido un buen sistema de designación y será u otra fórmula entonces para cargos como los consejeros del Consejo de Defensa del Estado? Claro, es un tema bastante complicado porque es un tema que todo el mundo defiende cuando está digamos, en la administración o en el Poder Ejecutivo y cuando cambia, no. Entonces es algo que se ha visto. Los países, digamos, más desarrollados en Francia, por ejemplo, en los países nórdicos, cuando existe cambio de administración, los porcentajes de cambio en funcionarios públicos no pasan del 5%, ¿no? Y eso, bueno, pues te da cuenta de un servicio civil, un servicio profesional muy, muy respetado. Y en este caso tenemos porcentajes que a veces superan el 50% en algunos ministerios delicados. Bueno, pues sí, es imposible acceder a ciertos cargos de alta responsabilidad si no es con este balance o esta designación política. Entonces, a mí me parece trágico porque imposibilita la profesionalización del servidor, del funcionario público. Y eso es algo que uno siempre espera desde la ciudadanía, que existan los funcionarios que tienen una mayor trayectoria, que tienen experiencia y que también van acumulando errores y experiencias y aciertos de administraciones anteriores y que no sea un ejercicio de volver a empezar de cero cada vez que cambia la administración. Desafortunadamente, y ojalá que no pase, pero
todo apunta a que dentro de un año vamos a estar hablando de esto y vamos a estar hablando de cómo a la llegada de una nueva administración pues, va a venir otra remoción nuevamente. En estos cargos particulares, estos cargos tan importantes, bueno, tendría que existir ahí una fuerte evaluación vinculada con el servicio profesional de carrera, pero también con una apertura en el debate de quiénes son las personas Ya, más pero eso entonces nos indicadas. obligaría a pensar en una nueva forma o que el espíritu de la alta dirección pública se cumpla. No sé, ponerle cortapisa a las remociones, digamos, por razones X, si es que esa persona ha llegado ahí por sus méritos, por su historia, por su trayectoria. Sí, pero además también en esta intención de renovar los sistemas de designación y de conformación de estas estructuras, a ver, hoy en día todos o muchos personajes políticos hablan de la importancia de la participación ciudadana. Sí, no, es que es muy importante que la ciudadanía participe, que la ciudadanía se involucre, pero en estos cargos tan importantes, no, ahí sí, déjame, tomo yo las decisiones. Entonces ahí hay una suerte de pues, incongruencia en ese sentido. A ver, lo más importante, también abramos este debate y hagamos las transformaciones en la manera en la que se eligen a estos actores. Si se habla de la importancia de la participación ciudadana, entonces invitemos a participar actores de fuera en estas decisiones tan importantes. No las decisiones importantes las siguen tomando los mismos y las no importantes o las más banales son donde sí se abre la participación de la ciudadanía. Pablo, mucha gente se preguntará, y ha sido una de las cosas que más ha llamado la atención, si se justifica que en el caso de los consejeros del Consejo de Defensa del Estado se gane un sueldo, no sé, de 7.300.000, reajustable en el tiempo, me imagino, compatible con otro trabajo, pero por un plazo de muchísimos años, digamos, hasta los 75 años, como los arzobispos, esto, hasta los 75, inamovibles o prácticamente inamovibles. ¿Se justifica? ¿Es que el defender los intereses debe ser algo tan permanente que es necesario que estén en el cargo durante tanto rato y que no haya remociones? ¿O podríamos pensar en plazos menores? ¿Cómo ves tú esta parte que ha generado mucho ruido en la gente? Porque es como el trabajo soñado, la mejor pensión de tu vida. Totalmente. Digamos. Yo creo que hay varios elementos en el asunto. Yo creo que en términos de remuneración, bueno, cuando uno piensa en un abogado que tiene un estudio particular, bueno, efectivamente, yo creo que ganan eso y más, ¿no? Entonces, yo creo que la remuneración tampoco me parece inadecuado, aún a pesar de que sí está muy por encima de lo que ganaría un chileno promedio, pero yo creo que dadas las competencias, dadas las responsabilidades, no me parece o no me llama... El sueldo está bien a tu juicio. No me llama tanto la atención. ¿Y el atención. plazo de ese sueldo? Ahora, hay otras cosas. El plazo, número uno, en muchos de estos consejos de cortes, existen estos cargos que duran mucho tiempo, ¿no? O que son casi prácticamente vitalicios. A mí me parece que tendrían que ser un poco más acotados. A mí me parece que tendrían que tener periodos de por lo menos 2 administraciones, si tú quieres, periodos de hasta 8 años, ¿no? y que podría ser importante tener una como rotación. Un contralor, por exactamente, ¿no? Como un contralor, o sea, que tenga ese nivel de rotación. Pero un elemento que sí me llama la atención es que no incompatibilicen el actuar de un consejero con la práctica privada, ¿no? Y ese tipo de cosas... No es un cargo de exclusividad. Claro, tú podrías estar en el Consejo de Defensa del Estado, los que pueden estar, y al mismo tiempo desarrollar tu trabajo de abogado de manera privada. Correcto, ¿no? Y ahí yo creo que sí es uno de estos cargos que a mí me parece que son suficientemente sensibles como para que requieran una absoluta dedicación y que no se abra la posibilidad de poder seguir ejerciendo en la práctica privada. A mí ese sí me parece un tema delicado, me parece un tema que, una vez más, en defensa de un consejo cuidado y respetado y confiado, bueno, pues tengas a esas personas más adecuadas y que sabes que no tienes que estar al pendiente de qué hace en su vida privada, a ver qué casos toma, qué casos no, sino sabes que está dedicada de tiempo completo, ¿no? Entonces, ese es un tema que sí me gustaría resaltar. Bien, pues un tema muy relevante, creo yo. De alguna manera la polémica abre una oportunidad, mirándole al lado, bueno, que es discutir de esto. Ojalá que se discute, que se haga participar a la gente realmente y que no se hagan finalmente sistemas que después se contravienen como la alta dirección pública. Gracias, Pablo, que te vaya muy bien. Muchas gracias. Que tengas un buen día. Nos Igualmente. vemos.